Ahora sí, buenos días y buenas tardes a todos. Mi nombre es Demian Pack, soy el director del programa de educación de Finanflow. Agradecerles a todos por su tiempo. Estamos comenzando ahora y lo primero que vamos a mostrarles tiene que ver con cómo nosotros miramos el mercado. Fundamentalmente, ¿qué es lo que nos ponemos en vista cuando estamos mirando el mercado? Vamos a pasar súper rápido a explicar los dos gráficos que todos ustedes están viendo. Y esto, fundamentalmente, vamos a entrar luego de desarrollar un poco qué es lo que están viendo en la pantalla, al tema del día de hoy, que tiene que ver con lo que nosotros titulamos "Ellos saben cómo ustedes están operando". Y esto tiene que ver con una dinámica fundamental en lo que tiene que ver con los mercados. No es que hay gente mala del otro lado de la pantalla que les quiere sacar las posiciones o los quiere sacar de sus stops, sino que existe otra gente, otros individuos, por llamarlo de alguna manera, con muchísimo más conocimiento, poder, experiencia y espaldas en lo que tiene que ver con cómo se opera en el mercado. Estos son grandes bancos, hedge funds, fondos de inversión y fundamentalmente lo que nosotros trabajamos en Finanflow tiene que ver con ver qué es lo que están haciendo este grupo de operadores más experimentados, al cual nosotros llamamos dinero inteligente, y operar junto a ellos y no contra ellos. Muchos de ustedes, supongo que cuando se encuentran con las barreras de stops, como lo vamos a poder ver un poco más adelante, sienten esta sensación bastante desagradable de que hay alguien que los está observando, que hay alguien que sabe exactamente que ustedes tenían puesto el stop en torno, por ejemplo, a los 1.3580, nivel que señalamos en nuestra nota de comienzo de la semana, y vemos que los 1.3580 apenas fueron tocados después de un importante desbalance, incremento de la demanda, para retrotraerse prácticamente unos casi 200 pips posteriormente. Y esto fundamentalmente tiene que ver con cómo funciona el mercado de Forex y muchos otros mercados, pero el de Forex particularmente por la cantidad de gente y de operadores novatos, si ustedes quieren, con poca experiencia y con poco capital, que atrae el mercado. Y un poco lo que les intentamos mostrar desde nuestra filosofía, desde nuestra metodología, es que es posible entender cuál es la estructura sobre la cual el mercado está funcionando y operar junto a aquellos operadores más experimentados y no ser víctima de ellos. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a ir muy, pero muy rápidamente a explicar qué es lo que ustedes están viendo en estos dos gráficos. Por un lado, el gráfico A y el gráfico B. La diferencia fundamental entre estos dos gráficos, y después ya voy a ir a las cuestiones puntuales, demás indicadores y cuestiones, tiene que ver con la amplitud del rango con la cual estamos mirando el mercado.
ustedes van a ver que en este gráfico de aquí a la izquierda estamos viendo una visión, o estamos teniendo una visión mucho más amplia del mercado en lo que se refiere a la acción de precio. Mientras que aquí, en el gráfico B, estamos viendo un campo muchísimo más acotado en lo que tiene que ver con la acción de precio. ¿Vamos bien hasta acá? Para mí es importante tener el feedback de ustedes, así podemos ir trabajando. Vamos a ir incorporando varios conceptos, uno encima del otro e integrándolos. Esta es la manera como nosotros trabajamos. Entonces, si la base y los fundamentos están bien, después podemos trabajar con un montón de otras alternativas. Pero para nosotros es importante que esto esté claro. Entonces tenemos estos dos gráficos. ¿Qué es lo que tenemos en estas áreas superiores que están viendo, tanto en el gráfico A como en el gráfico B? Esto es la acción de precio, representada no en un gráfico temporal, sino en un gráfico que se basa en ticks. Cada barra de estas representa 200 ticks, mientras que cada barra de estas representa aproximadamente 10.000 ticks. El tick puede ser el pequeño movimiento hacia arriba cuando el precio se incrementa, así como el pequeño movimiento hacia abajo. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Tener muchísima más precisión y una visión muy, pero muy distinta en lo que tiene que ver con el mercado. Esto lo vamos a mostrar luego cuando comparemos un gráfico temporal de 5 minutos con lo que estamos viendo aquí y podamos encontrar las grandes diferencias que hay, sobre todo respecto de las barreras de stop. Y nos vamos a centrar en 1.3580 luego, como un ejemplo muy, pero muy claro de lo que nosotros señalamos ya con varios días de anticipación. Para aquellos que asisten por primera vez, los invitamos a revisar nuestro reporte todas las semanas que se publica en exclusiva para la gente de FX Street, en donde planteamos diferentes escenarios que esperamos en la semana. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, en esta zona, en la zona inferior del gráfico? Tanto en el gráfico B como en el gráfico A. Lo que tenemos aquí son dos de nuestros indicadores con los cuales trabajamos. Estos no tienen que ver con ninguno de los osciladores con los cuales ustedes tradicionalmente trabajan. No es un RSI, no es un estocástico, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Sino que fundamentalmente lo que hacen es medir voy a intentar escribir aquí, el flujo de órdenes. ¿Qué es esto? ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de lo que tiene que ver con el flujo de órdenes en el mercado? Ustedes ven que como artista soy un muy buen operador. ¿Qué es el flujo de órdenes en el mercado? Vamos a borrar un poco para... Fundamentalmente el flujo de órdenes tiene que ver con medir qué es lo que se encuentran haciendo los compradores y los vendedores en el mercado. Y muchas veces uno tiende a complicarse, sobre todo cuando está empezando a entrar en este mundo tan interesante de las divisas, del forex, de los commodities, con mucha ilusión, mucha promesa de hacerse rico de la noche a la mañana. En la dinámica tan particular que tiene esto. Pero esto no significa que sea diferente de cualquier otro mercado. Fundamentalmente, ¿qué es lo que sucede? Vamos a intentar bajar esto a la tierra. Cuando tenemos más compradores que vendedores, el mercado tiende a subir. Inversamente, cuando tenemos más vendedores y la manifestación de la mayor cantidad de vendedores, aquí resulta en términos de volumen, que está directamente relacionado
con el order flow. El mercado o los precios tienden a bajar. ¿Qué es lo que sucede cuando la presión de compra es igual a la presión de venta? El mercado tiende a mantenerse en equilibrio. ¿Hasta cuándo? Hasta que esta lucha de fuerzas lleva a la definición por parte de un ganador. Si el ganador va a ser el grupo que presiona por parte de mayores niveles, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el precio? El precio va a tender a subir reflejando esta presión. Inversamente, si los compradores presionan producto de un mayor volumen, el precio va a tender a bajar. Entonces, por un lado tenemos el flujo de órdenes y ahora vamos a profundizar en este concepto del flujo de órdenes. Por el otro lado tenemos el análisis de la acción de precio, lo que les hablé recién. Hay dos estados fundamentales, un estado de desequilibrio y un estado de equilibrio en los mercados. No hay una tercera opción. El desequilibrio puede ser en términos de incremento de precios o en términos de disminución de precios. No existe una tercera opción. Los mercados alternan entre equilibrio y desequilibrio constantemente, producto de la interacción de compradores y vendedores. Volviendo a nuestros gráficos, estas líneas o estas áreas que ustedes están viendo aquí, tanto en rojo como en azul, tienen que ver con la individualización o la identificación de lo que son zonas de liquidez que llamamos nosotros. Las zonas de liquidez son básicamente zonas que identificamos como muy importantes en donde compradores o vendedores han actuado previamente. Estas zonas, la característica y lo importante de estas zonas es que las identificamos con anticipación, de manera de posicionarnos con antelación a determinadas áreas. Nosotros lo que buscamos acá es identificar en forma adelantada qué es lo que creemos que puede llegar a pasar. Y en función de esas diferentes alternativas y escenarios que planteamos en forma adelantada, monitoreamos qué es lo que está sucediendo en el momento presente, aquí y ahora, en función de las áreas y de lo que vemos con lo que tiene que ver con el monitoreo del order flow, el flujo de órdenes. Y mientras yo hablo, les voy a pedir que ustedes miren fundamentalmente, por un lado, en un plazo más corto. Esto quiere decir, aquí en el gráfico B, mientras un poco les sigo contando cómo trabajamos, qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder con esta área que estoy marcando aquí en torno a este nivel y lo que eventualmente puede suceder en torno a esta línea azul que estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El mercado se encuentra en equilibrio. Por último, y esto me olvidaba y ahora voy a ahondar un poco más. Estas pequeñas flechas que ustedes están viendo aquí, verdes, estas pequeñas flechas rojas acá, son nuestros algoritmos o programas que tienden y buscan monitorear la acción entre compradores y vendedores, justamente el flujo de órdenes, la energía que está moviendo al mercado. Mientras yo hablo, ustedes miren o estén atentos a lo que probablemente suceda con el precio si esta línea de acá roja que tiene que ver con los niveles de inventarios vendidos en corto es vulnerada por un incremento de presión. Y ahora voy a ir un poco más a este tipo de nuestros indicadores, qué es lo que hacen, qué es lo que miden y cómo los podemos utilizar. ¿Vamos bien hasta acá?
Si no, tal vez, ¿alguna duda? Perfecto. Entonces, les comentaba y estábamos hablando de lo que tiene que ver con el flujo de órdenes. El flujo de órdenes medimos de dos maneras. Por un lado, este indicador o este gráfico que están viendo aquí, el gráfico superior, tanto en nuestro gráfico A como en nuestro gráfico B, tiene el objetivo de medir la presión de compradores y vendedores. La presión de compra-venta. Cuando hay un incremento o una mayor presión por parte de compradores, vamos a encontrarnos en el área superior e inversamente cuando la presión de vendedores se incrementa, vamos a encontrarnos en la parte inferior del gráfico. Esto funciona exactamente igual, pero en un campo de visión un poco más acotado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí abajo? Aquí abajo estamos viendo el monitoreo dinámico del posicionamiento del mercado. Y esto es el concepto fundamental, tiene que ver con analizar cómo se encuentran posicionados compradores y vendedores en el mercado. Cuando tenemos compradores posicionados en el mercado, vamos a encontrar una línea azul o una línea turquesa. Todo lo que estamos viendo aquí son niveles de posicionamiento de compradores. Mientras que la línea roja o la línea rosa nos están mostrando el posicionamiento o las posiciones vendidas en corto que hay en el mercado. Y esta lucha que yo les hablé a ustedes de compradores y vendedores se manifiesta y la podemos entender y leer a partir de la información que nos están brindando estos dos gráficos de aquí, los cuales combinados con lo que son las zonas de liquidez, estas zonas que marcamos aquí en rojo, nos permiten y nos brindan una información muy, pero muy poderosa. Fundamentalmente, si tenemos más compradores que vendedores en un mercado, ¿qué es lo que va a tender a pasar? El precio va a tender a subir. Inversamente, si tenemos más vendedores o más presión de venta, más vendedores manifestados en términos de volumen, el mercado ¿qué es lo que va a tender a hacer? O el precio ¿qué es lo que va a tender a hacer? Como reflejo de este incremento de presión por parte de vendedores, es que el precio va a tender a bajar. Y mientras yo sigo hablando y sigo contándoles cómo trabajamos, vamos a ver aquí la aplicación práctica de este principio. Lo que estoy mirando en este momento es cómo va a reaccionar esta zona y cuál va a ser su implicancia en el precio. Me está mostrando el nivel de inventario o de vendedores que están posicionados aquí. Yo lo que estoy viendo en este momento es un incremento de presión por parte de compradores. ¿Y qué es lo que voy a estar mirando? Voy a estar mirando si esta presión se mantiene o se incrementa o si inversamente los compradores si los vendedores van a responder o si los compradores van a seguir presionando. En ese sentido, de vulnerarse este nivel, lo que voy a estar mirando va a ser esta zona que está aquí. La consecuencia de un incremento de presión sobre este nivel de inventario muy rápidamente va a tener como consecuencia un posible incremento de precios. Inversamente, si este nivel de inventario resiste, esto quiere decir la presión por parte de los compradores no es suficiente como para vulnerar este nivel, los precios van a tender a retraerse. ¿Vamos claros en esta situación? Perfecto. Esto es ni más ni menos la energía que mueve al mercado. Es
fundamentalmente el precio, vamos a intentar zoomear aquí un poco, es una consecuencia de la acción o de la interacción de esta lucha entre compradores y vendedores. ¿Qué es lo que va a pasar aquí o qué es lo que yo estoy mirando aquí? Es cómo se va a resolver esta zona de equilibrio o balance. Hasta ahora vemos que en el marco entre los 1.3440 y 1.3480 aproximadamente, la energía entre compradores y vendedores es exactamente igual. ¿Cómo veo esto? Porque el precio no puede ni subir ni bajar. Va a llegar una instancia, va a llegar un momento en que alguno de los dos grupos va a predominar. Cuando esto se dé, si el grupo que predomina a través del volumen, a través del análisis que yo voy a ver aquí, es el de los compradores, como en principio creo y veo que está sucediendo, el precio va a tender a incrementarse. Inversamente, si los vendedores resisten este embate o eventualmente este nivel de aquí arriba, el precio va a tender a bajar. Y esto es el núcleo fundamental de cómo se mueve el mercado en ese sentido. Esto es lo más importante y uno de los pilares sobre los cuales trabajamos en Finanflow. El análisis del flujo de órdenes combinado con áreas claves en el mercado. Esta información que ustedes ven aquí es muy poderosa. Es como ver una radiografía de rayos X de lo que está sucediendo en el mercado. Lo que estamos midiendo aquí es cómo la participación de compradores y vendedores y cómo la interacción de estos tiene un efecto en el precio. Esta es la clave de lo que mueve a los mercados. Y entendiendo esto, vamos a ver y nos vamos a centrar muy claramente en lo que tiene que ver con la clave de este encuentro, que es ellos saben cómo ustedes están operando. Esta es la manera en que operan la mayoría de los operadores profesionales. Lo que nosotros hemos hecho fue adaptar esta metodología, trabajar esta metodología, añadir cierto know-how y ciertos indicadores propietarios y desarrollarlo en una forma estructurada para que pueda ser transmitido. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? Si yo estuviera, creo que muchos de ustedes dicen, bueno, toda la teoría esta que ustedes plantean es todo muy interesante, pero ¿cómo puedo utilizar esta información a mi favor? ¿Cómo puedo realmente operar? Nosotros en Finanflow tenemos un enfoque muy, pero muy conservador. Apuntamos a buscar y a identificar áreas de alta probabilidad. Estas áreas nos permiten, si bien la certidumbre 100% no existe, y mientras yo estoy hablando, por favor, prestar particular atención, punto 1, a lo que sucede en este nivel y a lo que va a suceder con el precio. Esto es fundamental y muy importante porque ustedes están viendo cómo utilizamos nosotros nuestra metodología en vivo y cuál es el efecto y cómo ustedes, a partir de la lectura del flujo de órdenes, identificando determinadas áreas, van a poder entender qué es lo que realmente está sucediendo con el precio. Cuando yo hablo de ellos saben cómo ustedes están operando, es lo que tienen los operadores, la información que tienen los grandes operadores, como nosotros lo llamamos, o el dinero inteligente, es la misma que ustedes están viendo aquí. Probablemente algunas modificaciones, algunas particularidades, pero lo que están viendo ustedes es el corazón del mercado.
Después voy a ir a la clásica pregunta que se encuentra en nuestra fax, en el sitio web, de si el mercado de Forex es un mercado no centralizado, ¿cómo podemos identificar esto? Bueno, hemos probado con una infinidad de proveedores de data y en ese sentido la data con la cual trabajamos es muy, pero muy representativa de lo que está sucediendo en el mercado. ¿Cómo accedes a esos gráficos? Contactándonos a nosotros, CamFX, a través de nuestro mail o nuestro sitio web. Pero me gustaría un poco terminar y continuar desarrollando nuestra visión. ¿Y por qué digo que en este momento nosotros esperaríamos al eventual desarrollo de esto? Hoy ahora estamos en el medio de aquí. Si bien, digamos, podríamos tomar una posición sujeta a determinados parámetros, no tenemos una ventaja comparativa aquí. Lo que vamos a estar mirando fundamentalmente, y esto es lo que ustedes ven en nuestro reporte semanal, son áreas en las cuales esperamos una reacción en el precio. Por un lado, lo primero que vamos a estar mirando va a ser el área en torno a los 1.3450, 1.3440, en el caso de obtener una retracción en el precio. Y el otra área que vamos a estar mirando ya aquí, ustedes notarán que hablamos de áreas, muchas veces nos centramos en un área determinada y a veces planteamos un nivel determinado. Pero fundamentalmente lo que vamos a estar prestando muchísima atención aquí, voy a hacer un zoom out, va a ser esta área en torno a los 1.3490, 1.3480, que se corresponde en el gráfico A con este área que estamos marcando aquí, que es un área fundamental y de mucha importancia. Yo estoy particularmente atento a lo que tiene que ver con este nivel de equilibrio que está marcado aquí, entre básicamente los 1.3480 y 1.3450. Este nivel de equilibrio tiene que ver con, o puede entenderse por un lado como una consolidación, como acumulación. Esto quiere decir, cuando los grandes operadores o las manos fuertes en el mercado compran, no compran en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que estos operadores compran cientos de millones de dólares, euros, francos suizos, libra esterlina y demás. Con lo cual, quieren comprar lo más bajo posible y vender lo más alto posible. Si compran o ponen una gran cantidad, una orden por una gran cantidad de inventario en un lugar determinado, lo que va a hacer fundamentalmente el mercado es, se va a mover en contra de ellos, se va a encarecer más, con lo cual ellos van acumulando, no compran toda la cantidad aquí. Probablemente tengan una visión, y esto también es importante, los grandes operadores trabajan en plazos más amplios, no son scalpers por lo general. Entonces, tienen una visión muchísimo más amplia del mercado. Y esto permite, junto con el gran poder y el gran respaldo que ellos tienen, que vayan comprando o vendiendo a diferentes niveles, de manera de aprovechar el mercado. Y una vez que presionan sobre los niveles de liquidez, una vez, y acá sí ya empezamos a entrar en lo que tiene que ver con el punto clave que estamos tratando, una vez que ellos presionan sobre la liquidez del mercado, sobre lo que llamamos las víctimas, es que empiezan a cerrar estas posiciones. Este proceso se repite constantemente en múltiples niveles, en todas las monedas, con la dinámica particular de que tenemos una víctima, por llamarlo de alguna manera,
que es la mano débil, y un victimario, que es aquel operador más capacitado, con mayor respaldo y mayor experiencia. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bien, si no tenemos mayores preguntas, quiere decir que probablemente hayan entendido. ¿Solo en divisas? No. Vamos, en Finanflow analizamos y operamos tanto divisas como commodities. Aquí les voy a mostrar, si me aguardan un segundo. Mientras tanto, miren, y es importante que ustedes tengan la posibilidad de ver que los vendedores que identificamos en esta área de aquí pudieron resistir, al menos temporalmente, el embate de los compradores. No solo resistir, sino que comenzaron a presionar y ahora aparentemente se encuentran en control. Digo aparentemente porque realmente el grupo que va a estar en control va a ser, en principio, como un primer escenario, como una primera alternativa, el grupo que pueda superar alguno de estos dos niveles, tanto en niveles superiores de precio como en niveles inferiores. Acá es interesante que hemos tenido alguna pequeña confirmación de nuestros indicadores propietarios en lo que tiene que ver con el monitoreo dinámico del flujo de órdenes, pero de todas maneras somos bastante cautelosos aquí, sobre todo por el importante nivel de equilibrio. Vemos que estos mismos indicadores no han verificado, y usualmente en situaciones de mercado en equilibrio, esto es lo que sucede, no han verificado todavía alguna posición de control por parte de estos. Ahora les voy a mostrar, y después voy a volver a los 1.3580, un poco cerrando esto, nos quedan unos 10-15 minutos, porque me gustaría mostrarles la gran ventaja que tiene nuestra metodología, tiene que ver con la robustez. Es aplicable prácticamente a todo tipo de activos que ustedes operan, commodities, bonos, índices, monedas y cualquier activo que sea posible de graficarse o de obtener data a partir de esto. Lo que les vamos a mostrar aquí es un poco el gráfico del petróleo. Van a ver algunas pequeñas diferencias por ahí, porque el petróleo lo operamos a través y lo graficamos a través de la data proveniente del CME, del mercado de futuros de Chicago. Entonces, cada activo tenemos maneras distintas de visualizar los activos que operamos en Finanflow. Son básicamente, conceptualmente, tienen que ver con lo mismo, identificar áreas claves de liquidez en el mercado con anticipación. Y mientras estamos viendo esto, vemos, y esto es importante también marcarlo, en el mercado puede suceder cualquier cosa en cualquier momento. Aquí vemos una importante reacción por parte de compradores. Los vendedores intentaron presionar, al menos hasta ahora sin éxito. De vuelta, yo estoy esperando una definición aquí. ¿Eventualmente podría tomar una posición? Sí, podría tomar una posición, pero me parece bastante de un perfil bastante arriesgado. ¿Por qué? Porque estoy en el medio de una situación. Yo lo que busco por lo general son niveles de sobreextensión en la cual veo un agotamiento. Y esto tiene que ver con un proceso un poco más complejo que cubrimos en nuestra capacitación y en nuestros cursos, en donde identificamos estas situaciones en que las manos fuertes
dejan de presionar sobre las manos débiles, liberan ciertos niveles de inventario para volver a moverse en la dirección opuesta. Fundamentalmente ustedes ven que esto sucede en los mercados básicamente siempre. El mercado sube, llega a una zona clave, esta zona estaba marcada con anticipación. Miren nuestro reporte del día lunes en el escenario A, donde marcamos el área de 1.3580 como un área clave y donde notamos posibles testeos o zonas en donde creíamos que podían testearse o barrerse los stops, para después volver en una dirección opuesta. Lo que ustedes están viendo aquí, esto tiene que ver con las barridas de stops. Toda la gente que se encontró long y que se había posicionado, sobre todo las manos débiles, en torno o en estos últimos días o en los últimos 10 días, básicamente de los 1.3320 hasta los 1.3580, donde todo el mundo pensaba que el mercado iba a subir, se encontró sorprendida a partir de la decisión o de la publicación de las minutas de la Fed el día de ayer y algunos comentarios por parte de oficiales del Banco Central Europeo generaron un incremento sustancial en torno a lo que tenía que ver con la presión por parte de vendedores, y lo que se hizo fue barrer los stops. ¿Hasta dónde? Hasta este área, cerca de los 1.34, en donde la barrida de stops terminó y nuevamente los compradores volvieron a tomar el control. ¿Vamos claros hasta aquí? Es importante que ustedes y que yo me explique. Y aquí les hablé un poco de lo que tenía que ver con la barrida de stops. Vamos a ampliar esto. En nuestro reporte a ver si podemos. En nuestro reporte del lunes, nosotros señalamos particularmente esta divergencia que estamos viendo aquí. Esto tiene que ver con la lectura del flujo de órdenes o la lectura de cómo los compradores y vendedores se encuentran posicionados en el mercado. ¿Y qué fue lo que dijimos en ese entonces? Y de vuelta, gente, plantéense una nueva visión del mercado. Nosotros tendemos a decir que si trabajamos siempre de la misma manera y buscamos resultados distintos, hay algo que no está funcionando. Una visión nueva del mercado trae aparejados resultados distintos. Y acá es muy simple y muy claro. El resultado de cómo ustedes están operando está determinado por su cuenta. Y esta es la verdad más clara y más absoluta. Su cuenta es aquel elemento en el cual ustedes tienen la posibilidad de medir si están operando de manera apropiada o si necesitan mirar las cosas desde otro lugar. Y aquí me voy a centrar en lo que tenía que ver con el monitoreo o lo que tiene que ver con el monitoreo del order flow y del flujo de órdenes. Esto está pasando en tiempo real, a diferencia de las medias móviles, de los indicadores, los osciladores y demás, que utilizan información pasada para intentar proyectar comportamiento futuro. Lo que nosotros estamos viendo aquí es información en tiempo real. ¿Y qué fue lo que dijimos cuando señalamos esta divergencia tan importante aquí? Dijimos que esto podía ser tomado como dos alternativas. Por un lado, la alternativa de esta divergencia lo que nos estaba mostrando era
que los vendedores, a pesar de incrementos en el precio, a ver si puedo con el GoToMeeting seguir anotando. Mientras esperamos eso, bien, fundamentalmente lo que quiero mostrarles es mientras el precio se incrementaba, lo que nosotros estábamos viendo aquí era que los vendedores o el flujo de órdenes estaba bajando. Esto fundamentalmente, y esta divergencia en sentido de que hay algo que está subiendo y otra cosa está bajando, nos planteaba dos alternativas importantes. Se ve aquí, por un lado, precio subiendo y por el otro lado, flujo de órdenes bajando. Bien, me están diciendo la gente de FX Street que básicamente tenemos que terminar. En 5 minutos vamos a estar terminando. Lo que estábamos mostrando aquí, y esta divergencia resultaba fundamental e importante, porque nos estaba mostrando y nos estaba señalando un indicio en lo que tenía que ver con el posicionamiento del mercado. Y dijimos lo siguiente, de vuelta, trabajamos con escenarios nosotros. Si estos vendedores resistían, lo que íbamos a tener era una retracción en el precio, como de hecho se materializó. Como otra alternativa, y de vuelta, no tenemos la bola de cristal, pero sí la posibilidad de prever escenarios y niveles con absoluta precisión, era que si estos vendedores o este nivel de vendedores resultaba vulnerado por un incremento de compradores, y mientras les quiero mostrar qué es lo que va o qué es lo que se encuentra sucediendo con el precio a partir de la vulneración de estos niveles de inventario. Si estos niveles de compradores, de vendedores, no resistían el embate de compradores, lo que íbamos a tener era un incremento en el precio. Y esto es un poco lo que les queremos mostrar desde Finanflow. ¿Cuál es la manera en la cual nosotros trabajamos y cuál es la manera en la cual nosotros enfocamos un poco los mercados? Por último, mostrarles un poco la comparación aquí. Esto es lo que ustedes ven en un gráfico de 5 minutos, o diario, perdón. Esta es la información que ustedes tienen. ¿Cómo podemos saber si hay stops o no hay stops? ¿Cómo podemos identificarlas? La información que tenemos aquí en estos gráficos de candlesticks o gráficos tradicionales es una información incompleta. No implica que sea ni buena ni mala, sino que es posible de ser mejorada. Y esto es un poco lo que queremos mostrarles aquí desde Finanflow. Nos han quedado algún par de temas sobre el tintero, otros activos. Muy rápidamente mostrarles aquí el petróleo. Esto es como nosotros vemos y cómo nosotros analizamos el mercado del petróleo. El flujo de órdenes, la presión de compraventa, las áreas identificadas con anticipación, nuestros indicadores dinámicos de presión. Invitarlos a que nos contacten, a que nos visiten, agradecerles a todos y mientras mientras vamos cerrando y ya despidiéndonos, vean y tengan presente qué es lo que está pasando aquí en torno al flujo de órdenes y cuál es su efecto en torno al precio. Lo más probable, lo que nos va a interesar es ver qué es lo que está pasando aquí en torno a los 1.3480, 1.3490 como nivel más inmediato, seguido ya por la zona de 1.3510 como una zona bastante importante. Creo que si recuperamos ya los 1.35
me arriesgaría a decir en esta visión los 1.35.25 o los 1.30, la zona de 1.35.25, 1.35.27, sí podríamos estar recuperando ya o mirando ya mayores niveles. De todas maneras, nuevamente, ver lo que pasa aquí. Lamentablemente tenemos que terminar. Agradecerles a todos por su presencia. Los invitamos a contactarnos, a visitar nuestra página. Les dejo mi email para que puedan ponerse en contacto con nosotros, con sugerencias, consultas, preguntas. Por lo pronto estamos trabajando con tutorías privadas, 1 a 1 o pequeños grupos, e invitarlos a que nos reunamos la próxima semana en el mismo horario. Agradecerle también a la gente de FX Street, un placer a todos, y espero que les haya servido esta visión diferente del mercado. Es algo fácil de poner en práctica y es algo con información muy, pero muy clara, que tiene resultados importantísimos en su trading. Agradecerles a todos, nos vemos la semana entrante, vamos a intentar empezar a revisar otros activos y tengan en cuenta un poco los niveles que marcamos, y cualquier consulta los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Desde ya saludarlos a todos, que tengan muy buenas tardes y nos vemos la semana entrante. Hasta luego.